Patagonia por el 95.3 FM. 95.3 FM. 590 AM y en www.elpingüino.com. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 3 de junio. Nos acompañan, como siempre, Claudio Morán y Arturo Storaker, panelistas estables del programa. Y quien conduce, Boris Stipe. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo, y en forma muy especial estamos en Puerto Natales, Puerto Porvenir y en las estancias magallánicas. Cambalache es y será siempre un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos de otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, en YouTube como Cambalache el Pingüino. Y ahora el Pingüino se incorporó junto a Canal 13 a una plataforma comunicacional, el 13 Go. Muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes, don Claudio Morán. Pero antes de entrar a los temas políticos, nuestro panelista de Cambalache, Claudio Morán, quiere rendirle un homenaje a un gran artista de la canción chilena que falleció hace unos días, don Pedro Mesona. Así es. Intérprete de la canción que lo liga con la Patagonia, el ovejero y también el corralero, que es una de las muchas más. Y muchas más, pero muchas digamos, más. Canciones El solitario. Claro. El solitario, canciones épicas. Música chilota, en fin. Sí. Tienes toda la palabra. Muchas gracias. Yo lo conocí, era amigo personal de mi padre. Bueno, mi padre decía que este muchacho joven tenía 2 años menos que él. Mi padre se fue hace un par de años atrás, él se fue hace un par de días atrás. Y realmente vale la pena destacar a estas personas que han hecho mucho en la realidad por unir a los chilenos, porque yo creo que el folclore une y nos demuestra que nos identificamos con cosas trascendentes, permanentes, y que la contingencia política es algo que pasa. Y él tiene una canción preciosa que es verdadero símbolo de Punta Arenas, porque le canta a Punta Arenas, lo dijeron, y que lo retrata muy bien. Así que, bueno, esa solamente quería mencionar que lamentablemente, bueno, nadie puede decir que se fue en la flor de la vida, ¿no? Pero es el destino de todos nos vamos a morir, pero fue una gran vida y un gran aporte al acervo cultural chileno. Claro, yo me acuerdo una anécdota, estaban personas viendo a Pedro Mesones hace años atrás y decían, uy, que se conserva joven, siempre era como Dorian Gray, se veía siempre muy joven, ¿eh? Y le llamaba la atención qué se hará, preguntaba al señor, le llevaba parada la oreja y iba a decir, tú querías la receta. Tú querías la receta. Claro. Mi padre, que lo conoció ya mayor, digamos, ya. Pero no, lo conoció con una talla y le dijo, uy, yo conocí, parece que era su papá, se llamaba igual que usted y cantaba. Y decía, no, soy yo. No, él fue iniciador de los 4/4. Fue miembro, claro, el vocalista de los 4/4. Tuvo una historia de la música folclórica bastante. Las nuevas generaciones no lo saben, pero en los años 60, cuando partió cantantes como esto, hubo toda una generación, un desarrollo muy grande de la música folclórica en Chile. Claro, es que salimos de la cueca tradicional, de la tonada tradicional, hubo un cambio. Me acuerdo, por ejemplo, de un matrimonio, él era arquitecto, los de Ramón, sí. El dúo Los de Ramón, que tienen una canción inolvidable, sacada al mundo chilote, ¿te acuerdas? Levántate, hombre flojo, sale a pescar. Tenían una carpa en Santiago, los de Ramón, era claro. Un restaurante. Un restaurante, sí, me acuerdo. El alero de los de Ramón. Uy, me estoy dando cuenta que soy viejito ya. Oye, ya somos adultos mayores como se dice hoy día.
Oye, y este tema de los adultos mayores, bueno, Pero la PGU no llega, po. habría harto para conversar porque está de moda esto de los adultos mayores, del tema de lo que uno puede entregarle a los jóvenes, la experiencia. Tú sabes, en la antigua Grecia, que además tenían otro estatus, evidentemente, ¿cómo se denominaba a los adultos mayores? Los gerontes. Los gerontes, sí. Los gerontes. El estamento social de los gerontes era sumamente importante en las ciudades-estado griegas. Así Tenía era. 40 años, yo creo, los gerontes en esa En época. esa época. Oye, verdad, porque la gente vivía hasta los que pasaban los 50 ya era un éxito de vida pasar los 50 años. No, la verdad es que no hay una regla en eso, en el sentido que la historia humana, la Sí. historia conocida, nos muestra que hay altibajos según las épocas, y todo indica que, dado el alto nivel de conocimiento, piensa tú que en la antigua Grecia se desarrolló la medicina como arte, no como ciencia, arte, de ahí es Hipócrates, Claro. el juramento de O sea, Hipócrates, Hipócrates, que le dicen juramento de Hipócrita, pero Entonces, evidentemente se para sabía los mucho. médicos actuales. Sí, se sabía mucho, y se preocuparon mucho del tema de la alimentación y todo eso. Ellos desarrollaron el deporte, acuérdate que crearon los Juegos Olímpicos. Así es. Y esto indica, hay indicadores que te muestran que en realidad en el periodo greco-romano los niveles de edad eran muy superiores, por ejemplo, a cómo cayeron en la Edad Media. Porque en la Edad Media, a los 30 años, si estabas vivo, eras un veterano. Claro, pero bueno, también dependía de la cantidad de guerras que habían y las guerras eran cuerpo a cuerpo, a todos estos soldados jóvenes, moría mucha gente en el tema, en los conflictos bélicos entre No había mucha higiene tampoco. No, o sea, había es muchos que había, factores. había toda una cultura anti-higiene en la Edad Media, porque trataban de dejar atrás, y la Iglesia Católica, que era la Iglesia oficial, trató de dejar atrás toda la cultura grecorromana. Tú sabes que los romanos, Sí. parte importante de su cultura era el baño diario, Claro. y tenían grandes instalaciones de Oye, las termas. impresionante del tema, Claro, entonces cómo manejaron el agua. crearon el mito, o lo creó la ignorancia de la gente en la Edad Media, en la Alta Edad Media, de que el baño era nocivo para la salud. Bueno, por eso los franceses desarrollaron los perfumes. Los perfumes. Bueno, el baño era nocivo para la salud porque en el agua estaban las enfermedades, no tenían idea de los virus, ni de las bacterias, ni de esas cosas. Entonces, consecuencia de eso, y fíjense en este pequeño detalle, ¿por qué los castillos y las ciudades en la Edad Media, para protegerse, tenían fosos de agua alrededor? Porque nadie sabía nadar, pues estaba prohibido meterse al agua. Nadie Claro. sabía nadar. Entonces, por eso era una buena barrera de protección. Hoy día es un chiste. No, un chiste, Sería un porque- chiste. Bueno, eran otros tiempos. Era otro tiempo. Bueno, vámonos a lo que vinimos, como decía el presidente, la cuenta del presidente. Todos los años el presidente de la República debe dar la cuenta anual de lo realizado y de los programas por realizar. Tradicionalmente se hacía el 21 de mayo, pero buscando que esta cuenta del presidente, porque ya está interfiriendo con la celebración de las glorias navales. Era como mucho, ¿no? Era como mucho, 21 de mayo, glorias navales, después el presidente tenía que dar la cuenta. Se corrió, y yo creo que fue una muy buena medida, al 1 de junio. Bueno, y tuvimos la cuenta del presidente Boric el día 1 de junio en el Congreso Nacional en Valparaíso. Fue una cuenta larga, según dicen muchos, 3 horas 36 minutos, creo. Para algunos fue larga. Yo no sé, los que opinan que fue larga, si la habrán escuchado, habrán estado atentos a lo que dijo el presidente. Y para otros decían, no, que bastaba con una cuenta de 30 minutos porque no tenía el presidente qué decir. Pero bueno, eso es las opiniones, estamos en democracia, algunos dicen unas cosas, otros dicen otras, pero las estupideces de lo que uno escucha siempre están presentes porque es una sociedad bastante estúpida en lo que se refiere a lo que es el concepto de la política. Esa es mi definición, es una opinión muy personal mía. Y muy profunda. Ah, Y muy profunda. y no, porque yo veo que porque me toca conversar con gente que te dice algunas cosas que no tienen ningún asidero, no tienen ninguna lógica,
porque a mí me gusta conversar con argumentos, con lógica, con que las cosas se entiendan. Pero, por ejemplo, me decía una persona ahí en una discusión de café, no, que la cuenta es muy larga, fue populista, larga, que quiso imitar a Fidel Castro. Mira la estupidez más grande, es una estupidez que quiso imitar a Fidel Castro. Cuando tú escuchas esos argumentos, realmente no vale la pena responderlo. Uno lo puede responder diciendo, mira, oye, está ahí desubicado, nada más que eso. Bueno, la derecha y la oposición quedaron sin argumentos sólidos o válidos para atacar la cuenta del presidente, porque fue una cuenta bastante, desde el punto de vista mío y de mucha gente, contundente. Y eso es importante tenerlo claro. Bueno, ahora, pero ustedes verán, leía ahí un artículo en la mañana que 2 diputados de Renovación Nacional reclaman por qué fue tan larga la cuenta y por qué se gastó tantos minutos de televisión en mostrar al presidente dando la cuenta al país. Oye, eso es otra estupidez. Esos son los parlamentarios que tenemos en Chile. Esos son 2 personas que todos los chilenos le pagamos tremendos sueldos, tremendos bonos, honorarios, y que están sentados en la Cámara de Diputados y ahí están. Sí, al final yo creo que no es la culpa de ellos, la culpa es de los que lo eligen, la culpa es de nosotros. Y ese es un tema que no es menor. Que estén preocupados y que asocien la cuenta del presidente con Fidel Castro, con el populismo de algunos presidentes o algunos líderes latinoamericanos. Y ellos están muy preocupados por los minutos que se gastaron en televisión. Pero no están preocupados por los minutos que gasta, por ejemplo, el alcalde Carter, que se lo pasa todos los días en los matinales por horas, u otros que están ahí haciéndose campaña política. Eso no les interesa. Lo que les interesa es cuánto habló el presidente y por qué gastó minutos de televisión y hay que golpear y pegarle al presidente. Bueno, esa es parte de la oposición, pero esa es la posición barata, la posición que realmente no conduce a nada. El presidente en eso fue muy enfático, llamó a la unidad, llamó a trabajar todos juntos y sacar este país adelante. Entre todos podemos sacar el país adelante, no un sector, porque todos se necesitan a todos, y eso es muy importante tenerlo presente. Partimos por Arturo o por Claudio, sobre la cuenta del presidente. Mira, Ya, Arturo. parto yo. Está meditando tus palabras. No, las mías no, las de él. Ahí, No, mira, muy yo creo que La tienes meditada ya. muy meditado. hay que partir primero en qué condición llega a dar la cuenta, porque uno dice, oye, ¿por qué esta cuenta larga o corta, como queramos llamarla? Hay que pensar primero que el presidente y su coalición arrastraba varios fracasos, y fracasos grandes. El primero era, en la primera etapa, y esto es bueno refrescarlo, este gobierno llevaba adelante su programa si se aprobaba la Constitución. Le dedicó 6 meses al tema y ya sabemos el resultado, rechazo absoluto. Entonces, ya ahí quedó medio golpeado porque como que su programa, si no había Constitución, no caminaba. Después vinieron otros acontecimientos como la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que la llevan pensando que la aprobaban de todas maneras y reciben un portazo fuerte y queda descartada, ni siquiera para ser considerado, o sea, fuera, ¿no? Lo echaron. Salieron enojados y todo lo demás. Entonces, otro fracaso que venía. Después se arma la comisión, ¿no es cierto?, ahora los estudiosos de la Constitución, los políticos ahí mandan los expertos, que eran expertos de ellos, obviamente, y vienen las elecciones y salen elegidos personas mayoritariamente del Partido Republicano. Shock, eso fue un shock. Inmediatamente todas las diferencias, 900 puntos, todos arreglando, tratando de llegar, lloriqueo y todo, y entregan ahí ya el marco. Pero ya viene la cosa complicada. Y llega el momento de la cuenta. Y uno dice, oye, ¿por qué la cuenta es larga o es corta? No son casualidades. Uno no es que a mí se me ocurrió que voy a hablar 2 horas, 2 horas y media. Es porque cuando uno habla en grandes tiempos, tiene ventaja y desventaja. La primera ventaja es que abarca todo. Hay para todo. Si usted la escuchó, algo le cae. A algunos le cae en el bono, a otros le cae otras cosas, otros ven que está el tema de las listas de espera, de la salud, etcétera, etcétera. Pero también viene con el mismo condicionante que hubo anteriormente. Esto va si va la reforma tributaria.
Pero cuando uno lee todo, empieza la discusión inmediata, casi en el mismo día parten ya las diferencias en que la reforma tributaria que se está, por lo menos la que presentó anteriormente, y ahora hablan de que van a presentar otra, no da. No dan los números para el CAE, para la deuda histórica de los profesores y para todo lo que se promete ahí. O sea, lo que hay que tener presente es que cuando uno hace un montón de promesas, después vienen las pasadas de cuenta. Por la boca muere el pez. Y las palabras se las llevan el viento, dice el otro. Así que es interesante de todas maneras si uno ve cuándo en la historia de Chile se hacían cuentas largas. Cuando los medios de comunicaciones no eran muy buenos, entonces se hacían cuenta ministerio por ministerio, era una letanía bastante larga. Hoy día estamos en el mundo que lo que tú no dices en 45 minutos no lo decís ni en 10 horas. Estamos en un mundo rápido, cosas concretas. Entonces el discurso largo es difícil hacer un análisis puntual. ¿Por qué? Porque la parte mala es que se pierde cuál es el objetivo. Va a haber una conversación, vuelve a ser Boric el de la primera vuelta, hay otra voltereta. O sea, salen muchas preguntas a base de lo que ocurrió, porque por un lado vienen señales de seamos amiguis, ¿no es cierto? Tenemos que unirnos por el bien de Chile, etcétera. Palabras, siempre estas palabras cliché que son muy grandes y todos las aplauden y salen bonitas, cuando vienen hoy día las diferencias sumamente grandes. Si uno lee hoy día, las diferencias políticas son extremas, no solo aquí en Chile, en Latinoamérica y parte de Europa. Es una tendencia hoy día a llegar a pocos acuerdos y a tratar de llevar adelante la filosofía o planteamiento de cada partido. Lo vimos en España, lo hemos visto en otros países. O sea, hoy día eso de la conversa de amigos no es fácil, es muy difícil. Casi ni entre amigos se puede conversar. Si yo con Boris nos peleamos, unas peleas puntuales. Es muy difícil hoy día tener puntos de alcance. Y yo creo que esta cuenta, que es larga, por supuesto que va a haber un debate largo. Todavía los análisis se han ido hacia la parte de la reforma tributaria, otros se han ido a las cifras. Oiga, sabe que la disminución de la lista de espera es trucha, porque no es el 34, el 14, porque usted tomó la mediana y no la media, es el promedio. Entonces, hay temas que van a seguir en la discusión, pero hoy día volvemos a eso. Lo primero fue que si se aprueba la Constitución, tenemos el programa adelante. Hoy día podemos seguir, cambió el switch, una voltereta, ahora es si la reforma tributaria sale adelante. Entonces eso genera indudablemente una discusión sin hoy día ninguna conciliación. Obviamente todavía falta mucho que cortar acá, pero se parte una mala premisa, que vamos a ser buenos entre nosotros cuando la tendencia ha sido a no ser tan bueno entre nosotros. Así que creo que hay todavía mucho análisis que hacer, como es muy larga, no se puede hacer un análisis tan corto. Pero tiene ese gran defecto, que aquí hay para todos y las realizaciones se ve que va a ser para muy poco. Don Claudio, ¿bajó a la tierra? ¿Vale la pena? No sé, es tu problema, si no seguimos Es que conversando. lo que pasa es que, a ver, los abogados tenemos claro una cosa. Lo que tú no puedes decir, me estoy hablando de un libelo, por escrito, en no más de 10 páginas, y tú más de 50 páginas, es porque no tienes nada que decir. Hablado es una cuestión similar, pero ustedes saben cuál es mi posición. Yo vengo sosteniendo, vean mi columna de mañana también, vengo sosteniendo en mis columnas que este gobierno y el personaje que está al frente del gobierno no es más que un distractivo. Esto es la Matrix, es lo que se le muestra a la gente, la realidad virtual, porque detrás hay una realidad, valga la redundancia, real. Y eso es simplemente lo que se ha visto. Este país, este discurso cuenta presidencial, que no es cuenta, le puede dar otro nombre usted si quiere, pero no es cuenta. Es expresión del caos a todo nivel que hay en el país. Cuando digo a todo nivel, la gente a nivel empieza a pensar en Santiago. No, sí, piense aquí nomás. Mire, por ejemplo, gran ejemplo que lo constaté en la semana, lo comprobé absolutamente, porque me encuentro con personas casi todos los días que me conversan conmigo sin conocerlas, y otras que las conozco y me llaman y me dan información. Bueno, en este caso las compruebo. Por ejemplo, yo hace muchos años que vengo hablando en contra de esa vergüenza institucional que se llama Universidad de Magallanes, que es manejada ya por décadas por el mismo grupo, por increíble. Bueno, las mafias crean mafias. Y resulta que la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes hace asambleas en horario de trabajo.
Entonces hay ciertas horas en que a usted no se le ocurra ir a la UMAC porque hay una asamblea de la Asociación de Funcionarios, no hay nadie en su puesto de trabajo. Bueno, esta cosa que parece pequeña, local, usted la proyecta a nivel nacional y llega a estas situaciones en que el presidente de la República, que a todo esto le iba a preguntar a mi amigo Boris, pero no quiero ser odioso, si él saluda con el puño en alto la mano derecha o la mano izquierda, porque el presidente saluda con la mano izquierda al llegar al Congreso Nacional y ese es el saludo propio de la extrema izquierda neocomunista, eso tengámoslo claro. Él reafirma sus convicciones porque en política... ¿Y la derecha cómo saluda? Con la mano. Con la mano, te saluda así. Claro, no. Sí, Sí, me estás dejando con la mano estirada, igual como el presidente dejó con la mano estirada a una niñita de color oscuro que la trataba de saludar, salió también en las redes sociales. Pero Boris, yo no soy precisamente pro RN, creo que todos los grupos estos que tienen vinculación con Chile Vamos y con el Innombrable, para mí no, sin comentarios. Pero también circulan en las redes sociales, oye, unos comentarios de un payaso de apellido Winter, Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, hablando sobre la superioridad moral que ha demostrado el presidente. ¿Pero qué se ha creído? Siguen estos patanes con esto de que son más avanzados que el resto del país y de la superioridad moral. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Cuando en su mensaje el señor Boris, bueno, al más puro estilo neocomunista, plantea de que todo esto se puede hacer si es que hay reforma tributaria. O sea, si llegamos a una tributación que le saque a la gente hasta el 50% de lo que ganen para impuesto a la renta, el IVA no se descuenta, con lo cual usted vamos, si esto sale adelante, le vamos a estar sacando un 60 y tantos % de tributación anual, o sea, todo para impuestos, para nosotros poder sostener este aparataje estatal gigantesco en que se han creado en un año más de 90.000 empleos para puros operadores políticos, cosas y cifras que son indesmentibles. Tan indesmentibles son que en la cuenta pública, también otra de las anécdotas, al presidente del Consejo para la Transparencia, que parece persona non grata, le ocuparon su asiento, lo dejaron de pie. No tenía dónde sentarse, estaba invitado oficial y no puede. Bueno, son estas cosas que están viendo, pero yo no caigo en esto de lo inmediato, estos son distractivos. Este gobierno y otros analistas como Roberto Méndez, por ejemplo, dice, este gobierno ya aceptó que fracasó, aceptó, y quiere tratar de empatar el tiempo. Pero empatar el tiempo y llegar a completar los 4 años significa que este país va a quedar en las huilas, ya está muy mal. Muy mal. Y cuando digo muy mal no me refiero solo a cifras de delincuencia, sino y a cifras económicas. Un minuto más me voy a referir. ¿A qué estoy diciendo esto? De tal forma que un próximo gobierno, que se sabe que va a ser de lo que se llama derecha, que es un concepto demasiado amplio, hay que ver qué derecha, porque hay derechas que son irreconciliables, absolutamente los conceptos. Si es la vieja derechita esta que le entregó todo este paquete al Frente y el control del país al Frente Amplio, yo creo que el remedio es peor que la enfermedad. Y de todas formas sería casi imposible que a este paso, con lo que hay, un nuevo gobierno sea capaz de solucionar los problemas y las aspiraciones de los chilenos. Si hay muchas aspiraciones. Ayer tuve contacto, por ejemplo, por razones de tipo profesional, con algunos profesores. Están indignadísimos con el gobierno, porque también la deuda histórica de los profesores se va a pagar si es que hay reforma tributaria. O sea, se sigue dilatando. No solo son las promesas incumplidas, sino que la gente se va dando cuenta de otras cosas. Y con esto retomo el hilo. Si lo más importante no es la economía, lo más importante es que cada día que pasa en este país, el que tenemos un ministerio que ya no es de educación, sino que es de sexología, se pervierte por lo menos un niño o joven chileno, porque la ideología de género, más que la ideología de género, la ideología transhumanista, neomarxista, un día nos podríamos referir en detalle a este asunto de lo que se está haciendo, está pervirtiendo a los jóvenes. Eso es un problema no solo en Chile, hasta en los Estados Unidos se está produciendo esta situación, porque es una embestida mundial. Chile es víctima hoy día de una agresión globalista. Eso es lo que los medios de comunicación, la inmensa mayoría de los periodistas, empresarios y otros, acallan por miedo, por conveniencia, por muchas razones. Eso es lo que estamos sufriendo, la aplicación de la Agenda 2030. Y este gobierno le interesa simplemente mantenerse en los cargos
para los efectos de hacer el mayor daño y avance posible de su revolución. Y eso es todo. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Qué más le vamos a analizar Bueno, esta cuestión? Si no va para más. Yo le quiero decirle a quienes nos están viendo y nos van a ver a través de las plataformas donde está Cambalache, que se dan cuenta ustedes que mi amigo Claudio y mi amigo Arturo, pues son amigos míos, así los considero. ¿Para qué quería enemigo entonces? Pero con estos dos amigos no quiero enemigos. No hay diálogo. De alguna manera, ¿ellos qué defienden? Ellos son representantes de la derecha. ¿Ellos qué defienden? Que la gente no sea feliz, no tenga un mayor ingreso, que solamente no le saquen impuestos a los ricos para pasárselo a los pobres a través de mejorar las jubilaciones, darle mayor oportunidad y tener mejor educación, hacer más inversión. Entonces, esta reforma, si lo dijo muy claro el ministro de Desarrollo Social, George Jackson, el gobierno va a seguir adelante con reforma o sin reforma. El tema es que con la reforma tributaria, lo que se va a poder hacer el 20% de lo presupuestado por las platas que se tienen. Con una reforma tributaria se podría llegar al 80%. Ese es el tema de fondo. Entonces, la gente demanda más pensiones, sí, de mejores y más pensiones, de mejor calidad. Claro, pero lo que pone el Estado tiene que ser y durar en el tiempo. ¿Por qué se hacen las reformas tributarias? Si el Estado podría endeudarse, ¿no es cierto?, préstamos internacionales, aumentar, digamos, el flujo de dinero, pero el problema es que eso vale para una sola vez. Y cuando uno tiene mejores pensiones y se gasta mejor la plata en programas a largo plazo, es porque tiene que tener recursos todos los años. Y esos recursos tienen que entrar a las arcas fiscales para poder ser usados en programas que sean, no digo eternos, pero que tengan un correlato largo en el uso de esos programas. Entonces, pero ¿qué tenemos? Ustedes se dan cuenta, quienes nos están viendo, que la derecha siempre reclama que no quiere que le saquen impuestos, no quiere más impuestos. Pero si con los impuestos, nosotros como Estado, si se administran bien los impuestos, pero ahí este es un tema que nos compete a todos, derecha, izquierda, centro, a donde quiera, que los impuestos hay que saberlos usar, se deben usar, no que los impuestos sean beneficios del bolsillo de unos cuantos. Eso sí está penado, eso no puede ser. Entonces, el tema de fondo es, cuando el gobierno, este gobierno que es de izquierda, la derecha le molesta que sea un gobierno de izquierda, por un problema ideológico. Y este es un gobierno de izquierda, puramente de izquierda. Y eso es indesmentible. El presidente Gabriel Boric es un hombre de izquierda, con ideología de izquierda, con un pensamiento progresista de izquierda. Y no un pensamiento como el caso de Kast y otros, que si hubiese estado en el gobierno, iba a ser un pensamiento de derecha, donde el mejor ejemplo lo tuvimos con Macri en Argentina, con Bolsonaro en Brasil o con Trump en Estados Unidos. Esos son tipos de la derecha que no sé si la mayoría de los chilenos quieren tener presidentes o gobiernos de la talla de esos 3, 4 personajes que se conocen a nivel mundial. Yo voy por ese lado. Entonces, pero centrándonos más en Chile. Cuando nosotros el otro día se tocó el problema del gas de esto de las botellas, de los recipientes, esto de que el Estado, las propias municipalidades le pidieron al gobierno que exista más competencia porque Abastible, Gasco y Lipigas estaban coludidos y ellos se surtían de una empresa creada por ellos que importaba el gas desde afuera y después lo distribuían y el gas tenía un sobreprecio de alrededor de 20.000 pesos. Cuando aparece que ENAP
y que se armó un tremendo escándalo en un plan piloto. Un plan piloto es cuando es plan piloto es porque se hace se hizo con pocos balones de gas. El problema es que no es una cosa masiva. Entonces, en el costo de eso, ¿qué tenemos? Que ahora el gas va a bajar, que sí, y 10 años el gas fue un abuso para todos los consumidores del gas licuado. Ustedes me van a decir que Lipigas, Abastible y Gascos, los dueños de esa empresa, esos directorios y todo eso, eran gente de izquierda. Esa era la derecha que se aprovecha de la gente. Eso es una realidad, eso es indesmentible. Y tenemos cientos de ejemplos y lo que me da a veces hasta pena, por decirlo así, es que hay personajes parlamentarios que defienden eso, que defienden el abuso. Qué interesante lo que plantea. No, pero es la realidad. Y si usted en su casa alguna vez no sintió que han abusado de usted, y fíjese quién es el que abusa de usted desde el punto de vista económico. Cuando abusan de tu paciencia y de tu falsa expectativa también es un abuso. Mira, hay una cosa, Boris, que a mí me llama la atención dentro del discurso cuando habla, oye, busquemos punto de encuentro para la reforma, qué sé yo, pongámonos amiguis. Le dedicas una energía tremenda a ese tema, porque va a haber negociación, etcétera, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo, vamos a rascar las uñas, nos vamos a sangrentar las manos, etcétera. Pero cuando se habla de crecimiento, cero. ¿Por qué no te pones tan de acuerdo de ver con la derecha, que lo único que le interesa es el dinero, cómo hacer crecer este país que te produzca más recursos, en vez de gastarte tanto en cómo vamos a repartir lo que cada vez hay menos en Chile? Es un gran problema. Después, Boris, cuando tú dices, ¿Tú crees oye, que el crecimiento pero es hablo yo, hablas tú. No, pero espérate, pero no engañemos a la gente, el crecimiento no es solo responsabilidad del gobierno. De las partes, pues. No, pues ¿Hay quién va a crecer? cuando crece las empresas, crece la actividad económica, sí. Claro. Ya, pues, Y eso produce estamos, más impuestos. Pero produce más impuestos. Produce más impuestos. Para que la izquierda gobernante pueda gastar mira, más plata. Si el gobierno, Cálmate. mira, si el gobierno, pero deja hablar Arturo. el crecimiento Codelco, el crecimiento de... No, del- ¿qué crecimiento de Codelco? Codelco está quebrado, No güey. engañemos a la Está gente. perdiendo la- Está No reventado. engañemos a la gente. Se la robaron, Yo te doy un ejemplo fuerte. O sea, así como hay acuerdos para hacer impuestos y buscar alguna medida de solucionar los problemas sociales que al país obviamente son urgentes, tampoco puedes decir que con esa reforma, y mira lo que le pasó al ministro Arena, acuérdate que era la reforma para los próximos 30 años, en la época de Bachelet, y ya estaba en otra reforma. O sea, esto si no... Tú creas una expectativa que es el remedio para los callos, que soluciona todo, no te va a andar. Entonces, cuando tú hablas del gas y dices, oye, mira que es un gran ejemplo de fracaso del Estado, porque tú tienes el informe de la Fiscalía Económica, te dice el camino que hacer y tú te vas más a Estado. Esa es la solución, que el Estado se meta. Y hay un problema. Entonces después vienen las ingenierías, las explicaciones. No, es que si el balón se va a ocupar 10 veces, perdiste 500 millones y tuviste que abandonar la cuestión y punto. O sea, fue un fracaso y no hay nada que hacer. O sea, Pero el que diga, ¿Quién oye, dijo que se abandonó pero el si tema eso del gas? ya murió. No, Boris, murió, Lo no único murió. que hay que hacer es pasárselo a otro distribuidor y que la cosa ojalá desaparezca en el mapa. ENAP sigue haciéndolo. Pero lo que te decía el informe no era que tú como Estado tenías que ser repartidor. Entonces, cuando cometes esos errores en cómo administras los recursos que te sacas normalmente del sector privado para hacer las obras que son necesarias en Chile, viene el cuestionamiento: ¿dónde está tu eficiencia? ¿Dónde estás gastando la plata? Porque el privado, la corrupción, la ilusión, todo lo demás. Pero cuando se habla de Estado, no. Entonces, lo políticamente correcto. Para la izquierda lo políticamente correcto es que el empresario, la mayoría son todos sinvergüenza, todos coludidos, etcétera. Nosotros la izquierda no decimos cuando tú eso. dices, no lo dicen, pero pucha que lo piensan. No. Yo te diría, Boris, que acá estamos, lo que yo señalaba al comienzo, no estamos en una etapa muy de conciliaciones de ideas, o sea, estamos en la idea de las diferencias. Y eso es difícil hoy día, el diálogo, cuando cada uno quiere escucharse a sí mismo, y ese es el problema. Yo te diría que a veces planteamos una solución en una cosa, creando problemas hacia el otro lado. Yo veo que si no hay una agenda de crecimiento, lo único que vamos a hacer es un país que lo que quizás le interesa a la izquierda, un país más pobre. Ya la riqueza de los chilenos ha disminuido y ha retrocedido 10 años, Boris. 10 años retrocedió la riqueza de los chilenos. Y eso es grave. Y lo reconoce el Banco Central. Entonces, cuando tú tienes la riqueza, Boris, la riqueza de las personas ha disminuido 10 años y eso hay que tenerlo. Sacas eso? El Banco Central, pues si no sabéis leer. No, yo lo leo. Entonces, después, oye, está disminuyendo
las compras del comercio. O sea, la gente ha caído las compras del comercio. Ha caído la compra de los supermercados. Ha caído la tasa de crecimiento. O sea, estamos A hoy ver, día en todos los factores, todos los indicadores indican que estamos tú no más eres para atrás. pyme, yo soy pyme y yo te voy a decir. Bueno, yo soy jubilado. Ya, si y tú eres vivo otro jubilado, tipo de problemas. Tú vives tu Entonces, problema. creo que tú tienes que pensar claramente es que estás en un país que está hoy día en recesión, 1.1 menor, el IMACER, tiene disminución en lo que son lo que es la actividad comercial, en la actividad de los supermercados, en prácticamente todos los indicadores te están diciendo que tienes un gran problema y tú estás viendo cómo repartir más plata. Así que parece, ver, son pero- divertidos. espera, no, fíjate, Son- fíjate, estamos mire, re mal, mire, Chile, oiga, que tenemos- mucha oye, plata pero para déjame, repartir y el ¿cómo? pozo Pero ya déjame está seco. contarle a mí, Mírate cómo Arturo enreda el asunto. ¿Cómo soy Primero, enredoso no ahora? quieren aumento de sueldo. Los precios en los supermercados subieron. La carne está casi imposible comprarla por los precios que tiene el kilo de carne, carne buena. ¿Y se culpa de la derecha? Espérate, no es culpa Ah, de la ya, derecha, ya. es culpa del mercado. Y de los, Culpa del mercado, tu mala y de gestión. los especuladores. ¿Qué culpa del mercado? Acuérdese, Echémosle algo de tiro al espérese, mercado, acuérdese usted qué es lo que pasó con el aceite acá en Chile desde hace un mes a la fecha. Cómo llegó a un precio alto y ahora ha ido bajando. Porque el mercado, de alguna manera, ¿Y el combustible también? y el combustible ha bajado 200 Bajó. pesos en Bueno, este pero, a gobierno. ver. Ha bajado también el tema, bajó el combustible, hay muchos precios de artículos que han Boric. bajado, pero no es porque el gobierno quiera que baje. Si el gobierno ojalá fuera todo más barato, el mercado es el que tiene que operar ahí. Pues. Boric, cuando Entonces, tú tienes cuando el mercado paupérrimo no crecimiento, funciona, entonces el país culpa de del Latinoamérica gobierno. que menos crece A ver. y eso es una realidad. Estamos manejando mal la macroeconomía. Uno dice, no, lo micro, lo más importante. Yo creo La que- macro está mal manejada y Chile vamos al tiene- desastre. Chile La tiene lucha- un muy buen sistema de indicadores económicos Ya. porque hemos tenido y seguimos teniendo muy buenos economistas y econometristas, o sea, que hacen mediciones económicas. Tenemos un sistema confiable en ese sentido. Eso es una de las muestras también de avance o de desarrollo de los países menos serios y más atrasados, y por supuesto los países totalitarios no tienen estadísticas serias de ninguna especie. Pero desgraciadamente nos quedamos en la economía y por eso no fuimos capaces de ver a tiempo todo esto que se venía. Primero quiero corregir a Arturo en cuanto a que hemos retrocedido 10 años. No, Arturo, los indicadores te dicen que estamos en el mismo nivel de 1996, y eso es más de 10 años. 1996, y esas son cifras oficiales del Banco Central. Si las estadísticas en esto no mienten, es un hecho indubitado. Chile hoy es un país más pobre, es un país en caos, es un país más atrasado, pero yo insisto, el problema está en en el análisis de ustedes dos, en distintas medidas, en que ustedes se niegan a reconocer que primero, que estamos en el siglo XXI, y segundo, que el mundo entero, lo dijo el Papa Francisco hace 3 o 4 años atrás, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial por capítulo, lo dijo el Papa. Tenemos el fenómeno del globalismo, del nuevo orden mundial y de la Agenda 2030. Chile es un campo de experimentación en que se está concretando el experimento de la Agenda 2030, un sistema político, cultural, económico, Pero, social distinto. Y eso explica es de qué se trata y la eso, 2030. y eso es Agenda 2030. y eso es precisamente oye, un tema tan serio, Boris, no lo podemos ver en 2 minutos o en 5 minutos. No, yo creo que merita un programa entero. Porque hoy día, como ya hace mucho rato se tiene claro, ¿no es cierto? Los socialistas no son socialistas, los comunistas no son comunistas. El problema es el globalismo, es decir, el establecimiento de un gobierno a nivel planetario, en que, entre otras cosas, y a través de esta cuestión que llamaron pandemia, plandemia para otros, comenzaron a establecer y a medir cómo podían imponerse distintas situaciones a los seres humanos en todo el planeta. Y entre otras cosas distorsionaron totalmente el mercado, si no es en el aire, por mera casualidad, que el mercado por sí solo se puso a especular en materia de costo de los alimentos. Uno de los predicamentos de la Agenda 2030, planteada a través del Foro Económico Mundial, a través de su líder Klaus Schwab, no tendrás nada, pero serás feliz. Que se hizo eco en Chile uno de los brazos derechos del gobierno del innombrable, que es también casi innombrable, el señor Lavín, cuando dijo muy fresco de cierta parte,
seremos más pobres pero más felices. ¿Qué se ha creído el infeliz si la gente no quiere ser pobre? Porque la inmensa mayoría de este país, con un fenómeno además de nivel mundial, hace mucho rato ya que se olvidó y no cree en la izquierda o las izquierdas. Si en este momento se planteara, después de esta vergüenza, esto que llamaron cuenta pública, cuento público, 3 horas y 36 minutos de Boric, un plebiscito revocatorio para sacar rápidamente a Boric y que deje de hacer daño a este pseudo gobierno en el país, arrasa la posición para sacarlo del cargo. Y todos lo sabemos que es así, pero ellos están curiosamente empeñados en defender la norma constitucional que trataron de echar abajo, que es lo único que sostiene. Qué curioso, la constitución de la dictadura es lo que sostiene a este gobierno, porque si este sistema fuera de tipo parlamentario, semiparlamentario, este gobierno, ¡pum!, para afuera, habría saltado. Y es más, yo soy lo que lo digo porque no soy sirviente del sistema. Y creo que uno de los bienes más preciados del hombre, preestatal, no importa el país, no importa el Estado, y que está escaseando en el mundo y que tenemos que ser capaces de defender, es la libertad. Yo hago uso de mi derecho natural, no humano, esa es una manipulación asquerosa, natural a la libertad, y lo digo, yo creo que este gobierno tiene que irse cuanto antes, pero como se afirma en una clase política indecorosa, porque es la derecha parlamentaria la que le está dando los votos al gobierno para sacar adelante cosas que no debería poder sacar adelante. Sí, este gobierno fracasó. El 5 de septiembre del año pasado debieron haberse iniciado las negociaciones para sacarlo antes. Eso es lo que estamos viviendo y sufriendo en nuestro país, Boris. Yo sé que a ti no te gusta esta idea. No me va a gustar, pero yo no quiero te gusta, pero creo que el país... Escúchame, los sistemas están a servicio del país y no el país a servicio de los sistemas. Espérate, quiero hacerte una pregunta. Tú dices, yo creo que el gobierno tiene que irse, que el gobierno acá, que el gobierno allá. Tú sabes que el gobierno no se puede ir. Que no ¿Sí se puede ir? No se puede ir. Sí se porque puede. la Constitución no o sea, la Constitución lo defiende. La Constitución de Pinochet, sí. La Constitución de Pinochet mantiene a Boris. ¿Será de Pinochet o no Pinochet? Todo, oye, es que ¿sabes que hay una Macedonia, Claudio, que realmente me cuesta entender? Porque estamos en un caos. La revolución es caos. Tú eres especialista en crear caos. ¿Yo? Sí, ¿por qué? ¿En crearlo? Te lo digo, porque ya, pongamos que tú quieres que se vaya Boris. Dile ahí a los que nos están viendo. ¿Y por Boris, qué? ándate. Ya, ¿y por qué lo reemplazas? Qué buen tema me has dado. Qué buen tema. ¿Y por qué? ¿Por Cas? No, ¿Por Rojo Edward? ¿Por qué lo vas a reemplazar? Escúchame, oye, yo doy respuestas serias. Ya, da una respuesta seria. Yo no soy un panfletario, Ya, por eso a mí no me quieren los ya. partidos políticos que son panfletarios. Los países no lo gobiernan una persona, eso es falso. Los países los gobiernan élites manifestadas en equipos, no en grupos, no en montoneras de partido, no en hambrientos dispuestos a meterse a cargo para robar, no. Equipos. ¿Y a quiénes son tus equipos? Escúchame, yo le estoy diciendo, porque tengo ¿Los Boy algunas redes de nivel nacional, en que participo. Hay que formar equipos y hay que tener programa para asumir este gobierno. Pero tiene que haber un líder. Porque si este gobierno sigue adelante, el daño al país es tan grande que en 4 años va a ser imposible levantarlo. Entonces, el jovencito de barba, que le colocan un consueta un audífono para soplarle y le soplan mal, más encima en el oído en los discursos, va a volver en 4 años más, total, todavía va a ser joven y va a tratar de concretar su revolución. Sí, ese es el juego que están haciendo, por favor. Saben que fracasaron, lo dicen todos los analistas. Oye, fracasó. Va a fracasar el próximo y ellos van a volver en gloria y majestad a concretar su revolución. Ese es el análisis. No me contestaste la pregunta, no importa. Mira, Arturo. Yo partí diciendo que la cuenta y el preámbulo que rodea es lo más interesante en la discusión. La cuenta es como es tan extensa para todo. Yo dije, da para alegría, da para cómo fue el lenguaje, si fue cercano, amigable, etcétera. Ahora, cuando se empieza a desmenuzar, se topa con varios problemas que aún están en interrogante. Por ejemplo, cuando dice voy a equipar a la policía, voy a dar todos estos elementos, y uno pregunta, ¿y qué le va a dar a la PDI? No figura. Después, cuando habla de la huracanía y dice, oiga, aquí hay terrorismo, al fin reconoció el terrorismo.
El problema es que reconocer las cosas y la convicción de combatirlo son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que esta cuenta lo que trata es reposesionar algo que está muy alicaído, mucha discusión, mucha diferencia dentro de la izquierda, y él tiene que hacer dos cariños. Y es complicado para Boris en su propia coalición, en cómo deja contento al del puño izquierdo y al del puño derecho, siguiendo un poco la anécdota. O sea, en otras palabras, si para cercanía del 11 de septiembre va a apoyar, no sé, para Guastavino, Altamirano, va a ser Elwin, o sea, cosas así del estilo, que esas dos almas que hay ahí son muy difíciles de... No, yo te digo las almas de izquierda y derecha nomás, para que se Oye, yo te digo, entonces, ojalá hubieses conocido a Guastavino, el tremendo tipo que era. Yo fui amigo de él y conversé muchas veces con él. Pero tú no, pero espérate, pero es que tirar el tema de pero deja Guastavino... terminar, Arturo. Era así nomás, era un, sí, claro. era un al pasar. No, era mucho mejor que pasar. tu líder Piñera. Bueno, está bien, lo que tú quieras, Boris, no es mi discusión en este Y momento. Jaime Guzmán, ¿para qué hablar, weón? No, ahí entramos en otro tema. No, Jaime Guzmán, quiero que... Es re fácil hablar de los muertos, Boris. Sí, cuando no se Guastavino puede también está cuando muerto. no se puede Guastavino también está muerto. Sí, pero Yo lo voy a acá, defender a Guastavino porque era amigo mío. Entonces, el ¿Ahí tema se está ahí. pillaron con pliegos de billetes? Mentira. A la salida. Esos son los inventos No de la lo habían derecha. cortado. Oye, pero mira, ¿ves tú como el preámbulo? El Y el preámbulo, Banco RIS de Pinochet, ese también. ¿cómo va a ir ¿Pero qué dejando? tiene que ver? Porque si estamos hablando, es que estamos hablando de billetes, estamos hablando de billetes. No, pero no están cortados los otros, ya. Dale, Arturo. Como ven la cuenta, Así le la gusta cuenta en a la sí, derecha. a pesar de estos puntos que tiene, que aún generan varias interrogantes y cosas que, por ejemplo, desde el CAE que está y ahora salió el ministro de Hacienda y decir, no, esto no va en la reforma tributaria, esto va por otro camino. Porque cuando sacó la cuenta qué es lo que significaba desde el punto de vista del aporte de la reforma tributaria que va disminuyendo, entre paréntesis, para todos y medio. El CAE cuesta 7.000 millones de esa cuestión dólares. no la van a solucionar por ahí. Imposible. Entonces, pero en la cuenta lo nombran, pero después lo sacan, ¿no? Entonces, todas estas cosas que parecen pequeñas van diciendo, oiga, de todo esto que está acá, ¿qué es lo que realmente va a llegar? Bueno, el bono invierno va a llegar, un hecho que va a llegar y la gente lo va a recibir bien y está bien. Oiga, la rebaja eléctrica sí del 2004, pero retroactiva, la va a recibir y son bienvenidas. Hablemos cosas puntuales que uno las ve positivas, pero después viene la discusión de país, de desarrollo, de nación, y ahí es donde empezamos a tener las grandes diferencias. Entonces, lo que decía Claudio en algo tiene razón, decir, oye, aquí la derecha ya está pensando que llega al poder, y qué derecha llega y cómo llega es otro tema, porque hay muchas cosas que no se conocen, cuáles son los planteamientos de los republicanos, etcétera. Entonces, esto está abriendo como que un gobierno derrotado, que ya la recuperación está muy sujeta a temas del Congreso donde no tiene mayoría ni tiene ambiente, porque hay que reconocer que le cuesta mucho, ni siquiera la Cámara de Diputados, ya se vio la reforma tributaria, armar mayoría. O sea, Boris tiene el camino muy complicado. Y veo que esta cuenta, por supuesto, que dejó a muchos contentos en el lenguaje, la cercanía, en todas esas cosas sociales que son muy importantes, porque cuando entramos ya a desmenuzarla y a entrar en la parte dura, en la realidad que a nadie le gusta escuchar. Mire, yo me he dado cuenta de que estaba en campaña. Si uno empieza a decir, viene la dureza, usted va a tener que trabajar más que nunca, ahora se acabó esto, usted no sale. Usted tiene que hablar un poco del mundo futuro, como que el futuro siempre es para mejor, que va a venir la cosa bien. Y eso a la gente le gusta escuchar. Pero en el tiempo va pasando lo que ha pasado en Chile. La desilusión es tremenda. La gente abandonó este gobierno en número, en cifra, en todos lados. Ya no está con este gobierno. Está una minoría dura. Espérate. Una minoría dura que es el 30% y que él la va a conservar, porque la necesita para la próxima vuelta. Claro. Entonces, ese es un problema grave. ¿A quién deja contento? ¿A lo suyo? ¿A esos 30% que se le ha mantenido fiel? ¿O se sale de ese predicamento que es de la primera vuelta y entra esta cosa de la segunda vuelta donde la pierde? Las dos almas, las dos chaquetas de Boris no funcionan. Además, a ver, pero usted hay que hacer dentro del análisis político y dentro de, si miramos los respaldos que tiene el gobierno desde el punto de vista de la ciudadanía, la coalición del gobierno de Gabriel Boric es el 30% y se ha mantenido ese 30%. Y él llegó al gobierno con ese 30% apoyado por aquellos que no querían tener un gobierno fascista, nazista como era el de Kast. Que ya lo abandonó. Y esa gente dijo no a Kast y apoyó a Boric. Y punto. Esa es la realidad política en ese momento. Hoy día, esa gente que no votó por Kast apoyó
porque ese es un electorado que se mueve como el péndulo de un lado a otro. ¿Y eso es malo? ¿Qué cosa? Que se Pero eso mueva. pasa en todo el mundo. Pero es lo Pero normal, espérate, Pero son militantes, po. ¿Ustedes dijeron que yo te dije que era malo o que era bueno? No, pero no te- dije, pero, pero tú me lo estás denuestas, poniendo- pero lo no, estás denostando, sí. estoy Lo estás contando. diciendo, pues, Boris, Estoy no. diciendo que en Chile. Por eso te lo centramos. Pero, no, sí, es que tú me Te llevo a lo que interrumpes, quiero no yo. me lleves, porque Ya, a ti ya. te molesta que yo te lleve a la lógica política de un análisis No, a tu lógica donde política. porque tú dices, el gobierno tiene el 30%, sí tiene el 30%, y eso es independiente. Y de ahí no va a pasar. Espérate, y necesita, si este gobierno hubiese tenido mayorías en ambas cámaras, no estaríamos hablando lo que estamos hablando ahora. po. Obvio. No, estaríamos con este traje Mao, gobierno- con traje Mao. no, ni con traje Mao. Oye, sí, Y pero... todo, Derecho izquierdo. Pero pucha que cuando ves a un chino, No, todo izquierda, el mundo le hace izquierda. reverencia a los chinos, especialmente los chilenos. Porque sin China, Chile, este país sería peor que Haití. Por eso a weón. veces a Boris lo encuentro Seríamos cada vez peor más que parecido Haití si no tenemos a los chinos a al lado. a Kim Jong-un. Los chinos nos compran y los chinos nos venden. Los chinos hacen lo que quieren con todos los países. Y gracias Incluso al con- globalismo se van a apoderar del mundo y de Chile, Ya. porque se están apoderando de Chile. Bueno, entonces, ¿para qué te ríes de los Porque trajes los de Mao? países empobrecidos son presa fácil Bueno, de pero los no me imperialismos. saques de la idea céntrate. del tema de cuánto pesa el gobierno políticamente y cuánto pesa la oposición. Y la oposición también pesa un 30%. Porque Chile es un país de los 3/3 políticamente y eso históricamente ¿Pero te es estás así. contradiciendo? No me estoy contradiciendo. Pero siempre has dicho que el centro no existe. Espérate, estoy hablando, esa gente que está en el péndulo, no, yo no la llamo de centro. Esas son oportunistas, de que... Pues harto están- oportunista en Chile. Harto pues. Chile es un país de oportunismo, es un país de Esto da para oportunistas. titular. Y de cobarde. Eso sí. Y de cobarde. Y de cobarde. Y de Estoy- imbéciles. Y de imbéciles. Y de imbéciles, sí, Y tú lo has estoy dicho. contigo. Estamos, primera vez que estamos de acuerdo. Siempre estamos de acuerdo, Boris, si no me caiga. Entonces, bueno, pero en el fondo, para ir cerrando el tema, el gobierno de Boric, y yo le digo, va a pasar, quedan 2 años y medio. 2 años y medio. Quedan. Dios mío. Y yo le digo, cuando se vaya, van a ver ustedes con qué porcentaje se va a ir y cómo la gente lo va a aplaudir, porque las realizaciones de este gobierno van a ser realmente revolucionarias desde el punto de vista de que Chile va a ser un país mucho mejor para la gente de ¿Un abajo. país desarrollado? No desestamos desarrollados. Mejor, ¿viste? No Sí, vamos a mejor, ser mejor. pero mejor. Pero Mejor- ¿cómo? No, ¿mejor en qué? A ver, dime Chile qué. no puede llegar Un a país- ser a ver, ¿Qué- si qué usted es un tiene- país mejor? Haz la promesa de mejor, si siempre las hacen, hazlas. Sí, pero Bueno, yo te ¿Qué digo- es mejor? ¿Qué es tu Oye, concepto de mejor? Que tenga la gente, los jubilados tengan una jubilación, no te digo mejor de la que tienen ahora, que tengamos mejor educación de la que tenemos ahora, de que tengamos infraestructura hospitalaria y que las listas de espera bajen ostensiblemente, que eso es muy importante, que la gente no tenga que esperar un año para operarse y cosas como esas. Mira, te voy a dar una estos serie- son los te voy que a dar hacen una eso, cifra. pero eso- vamos a hacer, prometen lo oye, mismo. quiero hacer una Claro, porque reflexión. tú vas a la clínica privada, te operan No, de yo un no día voy, para yo soy otro. FONASA. Sí. Quiero hacerte una reflexión, Boris, que se la ha hecho a muchas personas de forma muy seria. Mira, ¿en qué se cimenta el valor de una pensión? En definitiva, no en los aportes, ni si es del Estado, de una AFP, no. Se cimenta en la economía del país. El valor de la moneda se cimenta en la economía del país. Ya pasamos la época del padrón oro. ¿Ya? Se acabó el padrón oro. ¿Qué te quiero decir con esto? Arturo, te vamos a dar una pensión de 2 millones de pesos. Sí, sí, sí. El único problema es que esos 2 millones de pesos equivalen a 100 dólares. Ese es el problema. Inflación, ¿no? El problema está en que, en definitiva, las pensiones y las prestaciones que se puedan dar dentro de un país de carácter social se afirman en la economía. Entonces, queramos o no queramos, los países, para solidificarse y para hacer prosperar a su población, a todos y a cada uno, porque en eso consiste el bien común, los países estamos condenados a crecer. No podemos estancarnos. Y este país, lo dicen todos los economistas serios,
no tiene crecimiento real, sino vegetativo, por arrastre, por inercia, en los últimos 11 años. Y es imposible que se dé crecimiento económico en las condiciones en que estamos. De partida, los países que no son serios no crecen. ¿Qué es un país no serio? Un país no serio es un país que cada gobierno inventa una chiva para hacer una nueva reforma tributaria. Pero si todos caen con la cuestión de la reforma tributaria. Y de lo único que ha servido esto es para empobrecer al país. En los últimos 11 años no tenemos crecimiento. Sin crecimiento no podemos mejorar. Eso independientemente de que estamos abriendo, y vamos tocando si quieren por capítulo, el tema este de la Agenda 2030. ¿Por qué Chile tiene sus fronteras abiertas y cada día siguen entrando centenares de inmigrantes por la frontera? Que hoy no hay personas, no hay inmigrantes ilegales. Sí, son ilegales. No, sí, para mí son ilegales. Entran ilegalmente, están invadiendo el país. Los países serios de este mundo, mencionemos a Austria, mencionemos a Japón, por lo que me acuerdo en este momento, no tienen inmigración abierta. Las fronteras están cerradas. Porque uno de los paradigmas de la Agenda 2030 es que hay que redistribuir la población mundial y debe ser la ONU la que determine qué cuota le tocan a un país, a cada país. Entonces, con fronteras abiertas van cambiando la demografía mundial. En eso consiste, entre otros muchos aspectos. A ver, ustedes dos, yo los escuché hace unos meses atrás, especialmente a ti, porque Arturo estaba trabajando en Puerto William, sobre el tema del dólar. En un momento aquí se dijo, y tú lo dijiste, el dólar va a estar sobre 1.000 pesos. La economía ¿Y estuvo? Espérate, ¿cuántos meses llevamos con el dólar a 800 pesos estancado, congelado ahí? Que el mercado, porque el mercado de las divisas se maneja de acuerdo al Banco Central. Hoy día tenemos un dólar de 800 pesos. Por eso también bajó 200 pesos la benzina. Eso nos ha ayudado a que bajen los precios de las importaciones que debería estar 600. Ahora dice 600. No, pero te digo en serio. Oye, todos los economistas te dicen si la moneda se fortalece, no, entonces estamos en el caos. Pero cuando dice el dólar debía estar en 600, entonces ahí hay una contradicción. Espérate, si yo también sé algo de economía, pero poquito, pero sé. El tema es que entonces no estamos tan mal económicamente cuando tenemos un dólar congelado en 800 y acá Claudio me dice que debía estar en 600. Si el dólar llega a 600, quiere decir que estamos mejor que Estados Unidos. Yo creo, fíjate que yo tengo dólares, tú tienes dólares, pero la cesantía en este país, ¿sabes cuánta gente despidió Falabella hace pocas semanas atrás? Como 1.000 y tanto. El tercio de todo su personal en Chile. Ayer o anteayer, Cencosud despidió a 2.000 y tantas personas Cencosud. La cesantía avanza y no hay dólares ahí. Fíjate que yo escuchaba a Boris cuando habla de este péndulo, esta gente que teóricamente no tiene fidelidad. ¿Vale? Lo que pasa es que la gente cuando no se siente interpretada por el poder político, los políticos tradicionales, que si ustedes ven la evaluación en la encuesta es pésima. Los políticos ya es lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Entonces empiezan a buscar dónde está la salida de este problema. Ya han probado, se suponía que el Frente Amplio, todo esto de la concertación para atrás, eran los peores de los peores, y hoy día, bueno, están de vuelta los boys ahí y tratando de resucitar un poco la cosa. Entonces empiezan a probar cosas nuevas. La democracia tradicional no le está dando respuesta y viene muchas veces el populismo, ya sea de derecha o izquierda, pero el populismo empieza a ser el peor enemigo de los partidos tradicionales. Si uno mira lo que pasa con Bukele, empieza a ser un referendo, una persona que ni sabíamos que existía, sabíamos las pandillas, los demás. Entonces hace un combate frontal hacia las pandillas y ahora dice, oiga, esta es mi primera etapa, ahora viene la segunda contra la corrupción. Corrupción del Estado de partida. Dice, oiga, en la segunda voy a hacer una cárcel para el cuello y corbata. Lo primero voy a disminuir los municipios, voy a disminuir toda esta infraestructura. Sí, yo leo todo. No hablo sin sensibilidad. Oye, El Salvador tiene 200 y tantos municipios, un país así. Y dice, oye, voy a dejar solo 34. O sea, empieza a reducir el aparataje, crea burocracia, crea corrupción, crea un montón de cosas. Y sigue avanzando y vas a ser como que, oye, este gallo no está tan loco, como que tiene ideas buenas, como que yo sacrifico parte de mis libertades, a cambio que yo tenga tranquilidad de circulación, tenga las tranquilidades que busco y en los temas que normalmente han estado en cuestionamiento. Aquí uno es la seguridad y después la corrupción y toca los dos temas. O sea,
yo te diría que es un referéndum que de repente se mira, no veo un Bukele chileno todavía, pero es algo que... Es un referente, no un referéndum. Sí, un Es que referente. estaría toda la sí. derecha presa con Bukele Entonces, chileno. sí, Boris, todo, y los corruptos del No, Estado. no, también. Oye, a No, propósito, es así. y digámosle a la gente, fíjate que Bukele es un caso interesante. Tú sabes quién está detrás de él, digamos, desde el punto de vista cultural. ¿Tú sabes por qué Bukele no usa corbata? No es porque sea como un buriciano, no. Es de izquierda, entre paréntesis. No. No, si él dice que es de izquierda. Bueno, dirá una cosa, digamos, pero es un tipo que viene del mundo musulmán y está respaldado por la cultura musulmana. El hombre en el Medio Oriente, cuando no se viste con túnicas propias de los musulmanes, usa traje sin corbata. Sin corbata, fíjate en ese detalle. ¿Y por qué usa barba? anda. También usan barba. Usan barba y no usan corbata. Está bien. Ya, Yo pero estuve en sí, estuvo una reunión Bueno, en ese pasa- Qatar o algo así ese- hace ya, poco ese- tiempo atrás. Ese pasa a ser las cosas que empieza a mirar el péndulo. El péndulo empieza a buscar otra cosa. Quizás los republicanos les fue bien, porque era la otra cosa. Ya aprobaron con Boris y no les gustó, y el péndulo giró. Y giró, pero giró fuerte. Entonces ahora empieza a ver la pregunta, ¿qué son los republicanos? Esta fuerza que se ha creado, teóricamente se ha creado, la van a tratar de medir, bueno, qué representa, qué son, y van a sacar los ejemplos buenos. Hermano, mira, habló el profesor Silva, y mira lo que dijo este bárbaro. O sea, tratan de identificarlo con algo, cuando el líder todavía sigue siendo Kast. Y ahí es el que hay que mirar. O sea, los diáconos siempre pueden de repente escaparse por el lado, si eso pasa en todas las cosas. Un partido que no tiene uniformidad, que no tiene disciplina, y no se olviden que Kast viene de un partido que tuvo una disciplina muy fuerte como es la UDI. Bueno, yo digo tuvo. Oye, pero- Entonces, hay todavía un reordenamiento de la fuerza de la derecha, así como la izquierda está en sus peleas internas y el Es que la PPD, historia que se Losito, repite. Peluche y toda esa cuestión. Es que la historia, mira, Es bien interesante, la pero... historia se repite. La historia se repite. Sí, esto es una verdadera maldición para el ser humano, tanto por el lado de la izquierda como por el lado de la derecha, todos los sectores políticos. Esto se repite. No es idéntica, pero en el año 1970, después del triunfo parcial de Allende, la derecha chilena se vino al suelo. Evidenció todas sus divisiones, su cobardía, y etcétera, etcétera, porque siempre el cuiquerío ha sido cobarde, te andamos con cuestiones. ¿Y sabes tú quién enrieló y empujó a la derecha chilena, gústele o no le guste? Un movimiento outsider que mis amigos de izquierda lo denuestan mucho porque ocultan información de muchas cosas, digamos, de detrás, que se llamó Patria y Libertad. Patria y Libertad obligó a la derecha a ponerse derecha, porque la derecha siempre ha tendido a ser chueca, porque el cuiquerío chileno, el pije, es cobarde. ¿Sí? ¿Para qué andamos cosas? Porque como dice Villegas, lo único que interesa es la billetera. Es cierto. Bueno, ahora, evidentemente, republicanos, que es la fuerza política más clara en este momento, tienen tremendos desafíos por delante. Y ojo, y aquí les mando un recado a los republicanos, yo soy militante republicano, olvídense que la fuerza política, acuérdense que la fuerza política más importante en este país que ha movido a la derecha es el nacionalismo. No se pueden olvidar de la defensa del Estado, nación y la cultura chilena. Sí, pero... Ahí está la fuerza, si no van a caer exactamente en lo mismo y puede ser que el próximo gobierno sea el innombrable. Oye, pero hay una cosa que uno ve en la composición, digamos, de los votos que se fueron en el péndulo. Resulta que no son de los cuiquitos, pues, de siempre. Son otro tipo de personas, otro tipo de componente social que adhiere a este movimiento. Y la izquierda le deja un vaciante, digamos, de cuiquitos. Porque hoy día lo que se cuestiona mucho... se cuestiona mucho al Frente Amplio, que los tipos de ahí pasaron de una universidad y bien pagados por los papás y todo, de ahí pasaron a la Revolución y de ahí pasaron a la Cámara de Diputados de experiencia cero. No han trabajado un día No nadie. han trabajado nada. Entonces, cuando uno ve la componente del péndulo, porque es fuerte, se da cuenta que estamos en una semilla nueva que todavía está por verse quién la capta y si se mantiene fiel y vamos a verlo en el tiempo, que todavía esta cuenta de Boris es como que armó un nuevo programa. Vamos a ver si esto puede que aumente 2 puntos la popularidad porque, bueno, repartió el bono, etcétera. Pero, como digo, las palabras se las llevan al viento, al poco tiempo va a volver a lo que es. Hace unos días en TikTok se hizo viral un video de una pendeja, no podemos decirlo de otra forma, que renunció a su trabajo, al día de trabajo, porque pretendían que trabajara 8 horas.
pretendía que trabajara 8 horas, imagínate, weón, qué terrible. Bueno, pero el tema, yo le voy a hablar a la gente que nos está viendo y escuchando. Si es que queda alguno todavía. No, después sí, de toda esta sí pelea. hay mucha gente fueron que ya. nos ve y que nos Fueron. escucha. En esta última elección que ganaron los republicanos, y si usted votó por republicano, por alguno de los candidatos republicanos aquí en la región, a mí me gustaría que me contara o contara usted por qué votó por ese candidato republicano. Porque usted se siente de ese sector político, ideológicamente lo interpreta, o usted votó como votó varios millones de chilenos, dándole un mensaje al gobierno que quería terminar con este tema, este flagelo que se llama delincuencia, o votó porque no quiere más droga, delincuencia, porque no quiere más emigración ilegal. Entonces, el péndulo se fue a la derecha justamente para, como un mensaje al gobierno diciéndole, ya, ¿hasta cuándo? Pero el mensaje no solo iba para el gobierno, iba para todos los políticos, para la gente que está en el poder legislativo como está en el poder ejecutivo. Que esa gente le dijo, ya, ¿hasta cuándo? Entonces la gente, porque está la gente cansada con el tema de la delincuencia, porque el tema de la delincuencia hoy día ocupa todos los canales de televisión, ocupa todos los medios de comunicación. Hoy día usted abre la televisión en la mañana y parte a las 6:30 de la mañana con los asaltos, con los portonazos, ahora Los de la noche. con lo de la noche, los sicariatos, los esto, el otro, que los descuartizamientos de los cuerpos, en Alameda, en Santiago, aquí y allá. Entonces, la gente hoy día se ha empapado de ese miedo, porque la gente tiene miedo hoy día en Chile. La gente que va a Santiago, mira, yo conozco mucha gente que va a Santiago y dice, no, yo no me pasa nada, pero voy con miedo, porque me puede tocar a mí. Entonces, el tema de fondo es que qué puede hacer un gobierno frente al miedo de la gente, a la delincuencia que está presente ahí, donde hay robos, asesinatos, extorsiones, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo totalmente con mi amigo Boris. Yo creo que hubo un mensaje a toda la clase política y de partida a la oposición. Déjese de jugar a la oposición porque juega mal a la oposición, hace mal a la oposición. En Chile no hay real oposición, porque la finalidad de toda oposición, ¿cuál es? Ser gobierno. Y la oposición en Chile no se está preparando para ser gobierno. Estoy de acuerdo contigo. Y segundo, hay que tener claro una cosa. ¿Cuál es hoy, por hoy, acaso el bien más escaso que hay en la sociedad mundial y chilena? Porque la delincuencia, el temor en lo económico, el temor al terrorismo y muchas cosas más, el adoctrinamiento sexológico de los jóvenes en las escuelas, de los niños, son en definitiva un atentado contra la libertad. Sí, la libertad es el bien humano más escaso hoy, que está escaseando. Y Chile puede convertirse, tener una segunda oportunidad, ofreciéndole ¿qué al mundo? Un reducto de libertad. A eso aspiramos en definitiva, vivir sin miedo, vivir con confianza, vivir con tranquilidad. A eso es a lo más que podemos aspirar. Así es, Arturo. Y había un tema que tú lo nombraste de pasar, me acordé después viendo la cuenta, repasando, porque son 60 y 76 páginas más o menos, Sí, bueno. no es tan fácil. Cuando hablan los narcos y los funerales narcos y que va a demoler las animitas narcos y todo lo demás, y sale fue idea de Carter, Carter, ahí ¿eh? sale Carter al tiro. Sí, porque Dice, fue idea oye, de él. yo... Fue mi idea. me Oye, convenció. el discurso presidencial, fíjate que le regaló un bono a Carter. Sí. Porque habló de demoler estos los edificios narcos. Quiere decir que Carter, dentro de sus escasas posibilidades, no lo ha hecho tan mal. No, tenía razón. Entonces, Carter un chanta, ahí, oye, si no califiquemos a las personas, porque cada uno tiene su estilo. Hay estilo, para uno es más chanta, uno cuando escucha hablar a uno determinado, y cómo puede estar hablando naranjo así, que se cree, o cuando ve al otro, todos podemos tener una opinión, pero ahora que diga que es Ahora te chanta o no es pusiste chanta, no. carterista.
No, yo digo que... No, oye, el las carterista es el que personas- roba cartera, po. ¿Cómo además carterista, No, weón? no, denigrar a alguien no. O sea, porque tuvo una buena idea que al comienzo se la Pero está apelaron. bien, la buena Es idea así, ¿no? hay que tomarla, po. Y otra parte que me llamó la atención, que siempre esto, yo quizás como hijo de marino, cuando tú haces parar a los generales para en un momento dado ahí a los comandantes y jefes, le hace la señal y se paran, yo diría que esos gustitos siempre tienen costo, siempre han tenido costo en la historia. No es algo que... Está bien, tú eres el comandante y jefe, en el fondo como presidente, representas a todos, pero hay que saber manejar ese mando. El mando no es algo que me doy el gustito. El gustito no te lo puedes dar así nomás. Hay que pensar muy bien que no son deliberantes. Entonces, ¿por qué van a estar de acuerdo? No, lo que diga, pues hay que estar ahí quieto nomás. Entonces, ahí yo creo que hay una mala señal. Hay que esperar el tiempo, porque esa cuestión no es ¿Pero cuál gratis. es la mala señal? Hacer la seña, oye, párate, bueno, así, yo soy el jefe. Bueno, está No, bien. no es bueno. Mira, yo te lo digo como hijo de marino. Y tú como hijo de marino, Que tú entiendo a veces, cuéntame que la derecha siempre se adueñó de las Fuerzas Armadas en no. Chile y creen que eran Yo dije que era hijo de cuidadores. marino, no pero, que era dueño pero de tú las debes Fuerzas haber Armadas. escuchado en la Armada diciendo que la Marina No, yo era estoy diciendo, bueno, ¿lo anticomunista, entiende? que eran ¿Lo entiende lo dueños que estoy de la diciendo? derecha, que tenían que defender los intereses de los estoy más dando una ricos. letanía sobre las Fuerzas Armadas No, pero y la es que derecha. por otro lado estás Yo te estoy- diciendo yo que el estoy presidente le dijo, pero estoy hablando de la "Párense cuenta. los señores Boris, te militares". estoy hablando de la cuenta. En la cuenta fue clara la Es que, señal, habla- párate. Da todas las Y quedó ahí. señales. A ver, Eso es un gustito, a ver, un gustito mira, claro. mira, hablemos, porque aquí decimos todas las cosas que no dice nadie. Nadie Claro, se atreve, por eso nadie no, se atreve a decir. Y se enojó Boris. No me se- enojo, mira, yo jamás mira, me enojo. Hay una tendencia, No, me enojo nunca. hay una tendencia que es a nivel mundial. Evidentemente, por ejemplo, las policías. Ya. Los policías defienden la ley y el orden establecido. Un policía, si está compenetrado realmente de su doctrina institucional, no puede apoyar acciones delincuenciales ni acciones de caos. Es lógico. Evidentemente, su orientación por su forma de pensar, porque también es ciudadano y también vota, es por opciones políticas que vayan en pos del orden. Si las Fuerzas Armadas, su finalidad y la finalidad de todos y cada uno de sus miembros, integrantes, es la defensa de la soberanía nacional. Eso es. Si hay una fuerza externa, con mayor razón, e interna, que esté en contra del concepto de seguridad nacional, de soberanía nacional, de unidad nacional, evidentemente esa fuerza no va a ser votada por los militares. Evidentemente el militar va a votar y va a apoyar por las opciones que defiendan al Estado-nación llamado Chile. Entonces, es de simple lógica. Es como decirle a un médico, mire, doctor, usted apoye a los que promueven que no hay que ser higiénico, no hay que lavarse las manos, no hay que bañarse, hay que comer con la mano sucia, en fin. No, pues esto es contrario a mi doctrina, a mis conocimientos. Es exactamente lo mismo. Por eso es que ese viejo adagio de nuestra política chilena del siglo XX, radical, masón y bombero, se van formando círculos concéntricos de personas que tienen afinidades. Por ejemplo, todos hablan de las pymes. Yo siempre he sostenido, yo leo a gente de derecha y de izquierda. Yo leo a todos en un país sesgado en que nadie escucha y ni menos lee al sector contrario. Le leí hace mucho tiempo a Tomás Mulián, que es un economista de izquierda, un concepto que lo he comprobado 1000 veces. En Chile nunca se llegó a una etapa capitalista. Eso es falso lo del capitalismo chileno. Es mercantilista. Sin embargo, yo he comprobado que donde sí existe el espíritu capitalista es en las pymes. Y por eso las pymes, digan lo que digan, son una tremenda molestia para los gobiernos de izquierda, para los gobiernos de derecha, para la gran empresa. Pero las pymes dan la inmensa mayoría del empleo en Chile. Y lo más molesto, que con la excepción acaso de mi amigo Boris, la inmensa mayoría de los empresarios pymes de este país votan por la derecha y por la libertad económica. Esa es una realidad. No. Yo no soy una excepción a eso. Oye, Eres una Yo creo excepción. que hay mucha Oye, gente otra parte que que vota. quedó Entonces, medio- ¿quién vota por la otra parte izquierda? que dentro del discurso quedó ahí medio en el aire, el 30% de la informalidad del mercado. ¿Qué se está haciendo para hacerlo formal? Nada. Entonces, ese es un interrogante grande. Podríamos que hablar quedó ahí. de la teoría del flat tax. ¿Había escuchado sobre eso? No. No.
Mira, una razón muy simple. Oye, pero ustedes no hablan jamás de los 8 años del gobierno de Piñera y los últimos 4 del segundo periodo de Piñera. ¿Cuándo, Hace 8 un años? año y medio, 8 años estuvo en el gobierno de Piñera. No, 2 veces 4. 4 y 2. No, 4 y 4. No, 4 y no, 2. no, espérate, pero veamos bien. ¿Qué te Porque enojó que está hace un año y medio que tenemos este gobierno de Gabriel Boric, que recibió una herencia del gobierno de Piñera. Yo sé que veníamos saliendo de una pandemia, porque uno también no se tapa los ojos y no ve las realidades del país. Y en el gobierno de Piñera, sobre el tema de las vacunas, que tú eras contrario a eso, Claudio. Lo sigo siendo. Y lo sigue siendo. Yo creo que fue un gran acierto del gobierno de Piñera la cantidad de vacunas, porque eso evitó no tener tanta gente fallecida, muerta en Chile. Pero de alguna manera, del punto de vista económico, ¿qué dejó Piñera en los últimos 4 años? Así uno yo. Yo quisiera Se saber... gastó todos los ahorros internacionales de Chile. Ya. Los malgastó. Entonces, ¿qué pasa? Es fácil criticar a este gobierno que no está haciendo... Bueno, y no decimos nada. Pero te voy a explicar. Porque te voy a explicar. Yo dije, gobernó 4 y 2. A los segundos años, 2019, el 1 de agosto de 2019, el innombrable, el megalómano más grande de nuestra historia que fue capaz de vender a Chile, firmó el pacto para entrar Chile a la Agenda 2030 de la ONU. Y el 12 de noviembre de 2019 capituló, estando prácticamente derrocado, y le entregó el país y la Constitución a la Agenda 2030, cuya sucursal local era la insurrección de la ultraizquierda. No gobernó. La pandemia la manejó en Chile la primera ministro del Interior de Boris, doña Isquia Siches, que votó al ministro Mañalich incluso porque era contrario a las cuarentenas y que pujó durante meses por cerrar absolutamente Chile y presionó para imponer cuarentenas y para gastarse todos los ahorros y llegar a esta cuestión del IFE que le costaba al país $3.000 millones por mes. Reventó la economía, reventó la moneda, disparó la inflación, aunque eso se hubiera producido quizás a la larga de todas maneras por las presiones internacionales, pero lo cierto es que la ultraizquierda en este país ha tenido un poder creciente desde noviembre de 2019. Es un hecho innegable. El gobierno de Piñera no fue un buen gobierno. Asqueroso, güey. ¿Qué dices tú? Yo creo que fíjate que Piñera asqueroso, güey. Ese es una... Lo peor de lo peor, güey. Peor que este, ¿ah? Peor que este, sí, te lo digo en serio, peor que este. Yo creo bien. que, fíjate que cuando Estamos uno de ve acuerdo. cuántas iniciativas de Piñera quedaron paradas en el Congreso, por estos mismos que nos gobiernan hoy día, que la están haciendo resucitar y que realmente empiecen a operar. Porque lo mismo que le pasa hoy día a Boris, no hay mal por bien no venga, dice que cuando tú no tienes la mayoría tienes que pactar. Pero también le podía hacer la vida imposible. Yo creo que a Piñera en los 2 últimos años le hicieron la vida imposible, la iniciativa todas para atrás. Y hoy día resulta que la están desempolvando, iniciativa que lleva nombrando el gobierno Piñera 1, la sacan adelante. Y creo que hay un listado de todas las iniciativas que ahora sí las aprobaron, como el estado de emergencia y varias más. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que está fallando? Chile no puede ser gobernado con mayoría relativa, o sea, cuando no podéis conjugar mayoría, se vuelve ingobernable. Yo creo que ojalá en estas próximas elecciones, digamos, se logre una mayoría y se puedan hacer los grandes cambios. Si cuando no tiene esa mayoría, todo es pactado. Entonces salen las cosas como salen nomás. A veces salen como tú esperabas, a veces no salen, a veces salen, etcétera, o salen a media. Y hoy día la gran queja es lo que le hicieron la vida imposible a Piñera. Si tú, con los ministros que hablan, lo acusaban constitucionalmente porque miraban feo, man. Entonces, ¿cómo podéis gobernar así? Y hoy día tú estás en la misma posición y estás lloriqueando también. O sea, tenemos un problema estructural que espero que la nueva Constitución lo arregle. Bueno, a propósito de la nueva Constitución, nos faltan 2 minutos. Así que estamos... Ya llegamos a la hora. El día 6 de junio... 7. Asume... 7. El 7.
El 7 asume... Día de la toma del Morro de Arica, Día de la Infantería. asume, digamos, en plenitud la nueva Asamblea Constituyente. Y Día de San Claudio. El Día de San Claudio. Mira qué importante. Te invitaremos un café con un pedacito. Muchas gracias. Con un pedacito de torta, pero chiquitito. Muy chiquitito, pero porque no de acuerdo al puedo porte. no Al puedo porte. Bueno, entonces va a haber una elección, van a tener que poner un presidente, un vicepresidente de esta nueva asamblea. Vamos a ver, y esta es la parte importante, qué influencia van a tener o va a tener la redacción, el documento que se va a entregar hecho por los 24 expertos. Expertos Si los políticos, que ojo. si van a recibir, los que los reciben este grupo mayoritario republicano con el resto de los integrantes, sí, no, porque son capaces de decir, esto lo hicieron los expertos, no nos gustan, al tacho de los papeles, que sería tremendamente negativo para la nueva Constitución. Es que yo creo que el mejor destino para lo que hicieron es tirar a la basura eso. ¿Tú crees? Absolutamente. por el Yo creo que rechazo. tirar a la basura, no. Pero una porquería. eso significaría que en septiembre, cuando En diciembre. en diciembre la gente volvería a votar rechazo. Sí. Es un tema que no es menor. Bueno, hemos llegado al final, y esto vamos a estar comentándolo, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy día, sábado 3 de junio, día del cumpleaños de mi hermano, así que tenemos un Ayer estuvo festejo. tu hermano. Sí. Sí, Ya. en la librería. No nos queda más que desearle que tengan un feliz fin de semana y nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Y si nosotros nos peleamos acá, no crean que nosotros nos agarramos a combo afuera. aquí no, Esto es parte de la democracia. Ojalá existiera esta misma democracia que tenemos con Claudio, con Arturo, en todos los lugares de Chile. No hay cultura democrática en Chile. El poder discutir no significa agarrarse a combo. Chao. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y... Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino